Amigos, qué gusto poder encontrarnos una vez más a través de las redes sociales con un mensaje de parte de Dios que quiere cautivar nuestra atención y transformar nuestra vida. Un pasaje que seguramente usted conoce y conoce mucho, incluso creo que es uno de los pasajes que más he predicado en todo el tiempo en el que Dios me ha dado la oportunidad de poder predicar. Sí, estoy seguro que es el mensaje que más he predicado. Es acerca de la historia del endemoniado gadareno. Y estoy seguro que usted conoce bien esa historia, que está en el Evangelio de Marcos, ahí en el capítulo 5. Y desde el versículo 1 empieza a hablar acerca de este personaje. Y bueno, antes de comenzar a darle el mensaje, quiero solamente recordarle un poquito de quién era este hombre. Resulta que Jesús llega a un lugar y en ese lugar, en Gadara, resulta que había un hombre que vivía en un cementerio, ahí en los sepulcros. Y era un hombre que estaba siempre desnudo, lo ataban y él se desataba y dice también la Biblia que era un hombre que se hacía daño a sí mismo, ¿verdad? Y yo no sé si usted de repente ha visto a alguien agresivo en la calle con características así. Lo primero que usted dice, bueno, pues ahí está ese loco y usted le saca vueltas y demás. Pues yo creo que más o menos este personaje del que estamos hablando tenía características similares. Y bueno, lo que ahora usted y yo entendemos es que este hombre lo que tenía no era locura, sino que estaba endemoniado. Y algo que siempre he predicado es, nadie nace endemoniado. Nadie nace endemoniado. Hay un momento en nuestra vida en el que algo no hacemos bien, abrimos puertas y sin darnos cuenta, pues bueno, los demonios ya están ahí. Ahora, también haciendo un paréntesis antes de entrar de lleno a lo que Dios nos hablará el día de hoy, hay algo interesante que no recuerdo haber predicado antes, pero generalmente cuando viene a nuestra mente una persona endemoniada, pensamos que es una persona que tiene los ojos volteados, que quiere atacar a los cristianos y que es salvaje y demás. Y no precisamente. De hecho, cuando Jesús habla con este endemoniado y le pregunta su nombre, él le dice que su nombre es Legión porque son muchos. Es decir, no era un solo demonio, eran muchos los que tenía. Y si usted lee en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la Biblia habla acerca de un espíritu de celos. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, la Biblia habla de una mujer encorvada, enferma, pero que estaba así porque tenía un espíritu inmundo. ¿Cuántas personas conoce usted que tienen pensamientos de querer quitarse la vida? ¿Cuántas veces usted y yo no hemos leído en los periódicos o algunos artículos muy macabros donde personas mataron a familiares, padres, abuelos y demás, y después dicen, es que hay una voz que me decía que fuera y lo matara? ¿A cuántas personas usted conoce totalmente en depresión y que sus pensamientos son solamente de acabar consigo mismo? Entonces una persona con algún espíritu inmundo no necesariamente es una persona que anda por la calle atacando cristianos, queriéndolos matar y demás. La buena noticia es que cuando usted y yo tenemos un encuentro con Jesús, no hay espíritu que se resista a su presencia. Y creo que esta es una de las historias que más me pueden cautivar, la historia de este hombre endemoniado, porque creo que es el ejemplo vivo, al menos, de mi historia.
Sin embargo, creo que también de la historia de muchos o de todos los que estamos aquí. Porque la vida de este hombre no fue la misma a partir de encontrarse con Jesús. Y bueno, la historia dice, el pasaje dice, que entonces los demonios le dijeron a Jesús, hey, no nos atormentes. Porque Jesús le decía, sálganse de ese cuerpo. ¿Y qué creen que le dijeron los demonios? Envíanos a los cerdos. Eran como 2000 cerdos los que estaban ahí. Quiere decir que eran como 2000 demonios los que este hombre tenía. Y entonces los cerdos se aventaron por un despeñadero. Entonces quiere decir que los demonios no solamente pueden poseer personas, sino también animales. Pero mire, donde Dios nos empieza a hablar, está en el versículo 15. Porque entonces, este hombre, que había estado todo lleno de demonios, finalmente es liberado con la autoridad, el poder y la misericordia de Jesús. Pero en el versículo 15 del Evangelio de Marcos, capítulo 5, dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¡Wow! Por favor, este versículo no lo pierda de vista. Porque versículos anteriores, la misma Biblia dice que este hombre estaba en el cementerio, que estaba desnudo, que era agresivo. Pero mire, después de haber sido liberado por Jesús, dice aquí en el versículo 15 que ahora este hombre está sentado, vestido y en su juicio cabal. ¡Wow! ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que sucede en la vida de cualquier ser humano cuando se encuentra con Jesús. Y imagínese toda la gente que se acercó para ver a este hombre, a ese hombre que siempre veían por ahí, que todo el mundo le tenía miedo, todo el mundo le sacaba vuelta quizás. Ese hombre que tenía mala fama en ese lugar, al que nadie se quería encontrar. Ahora lo ven con una vida totalmente diferente. La pregunta es, ¿no cree usted que a muchos de los que estamos aquí así nos ha sucedido? Porque de pronto, y esa persona que todo el tiempo tomaba, esa persona que todo el tiempo se drogaba, esa persona que era violenta, esa mujer que siempre estaba con achaques y en depresión, esa mujer que era exageradamente celosa, y de pronto te ven y dicen, wow, qué diferente es esta persona. Ahora, hay una pregunta importante que tú y yo no tenemos que hacer. ¿Por qué crees? Yo no sé si quizás cuando tú te encontraste con Jesús, lo que tenías era una enfermedad, lo que tenías era una adicción, lo que necesitabas era una restauración. No sé. Pero si tú te has encontrado con Jesús, la pregunta es, ¿por qué crees que Él te sanó? ¿Te restauró? ¿Por qué crees que Jesús hizo un milagro en tu vida? ¿Por qué crees que te salvó? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué sigo aquí? ¿O por qué estoy aquí? ¿Sabe? Dice la Biblia, ahí mismo versículo 16, y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él.
Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Quiero que por favor, si usted tiene manera de subrayar, ahí en el versículo 19, subraye esa parte donde dice: cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Iglesia, este hombre seguramente no conocía las Escrituras, no estaba letrado, no estaba tan preparado, pero Jesús le dice: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ahora, lo que le está pasando a este hombre es lo mismo que nos pasa a todos cuando estamos en nuestro primer amor. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos tremendamente agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nuestra vida no es la misma y no tenemos manera de cómo agradecerle. Y usted y yo estamos enamorados de Él. Este hombre estaba exactamente igual. Y entonces él quería seguir con Jesús, quería ser uno de sus discípulos, pero Jesús le dice: no, vete a tu casa y con los tuyos. Entonces quiere decir que este hombre tenía familia. Quiere decir que este hombre tenía familia. Seguramente en algún momento estuvo casado. A lo mejor tenía hijos. Pero imagínense qué triste de pronto de tener una familia a estar viviendo en las condiciones en las que él estaba. Pero bueno, cuando Jesús le dice esto, versículo 20, y este es otro de los versículos clave, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. ¿En dónde empezó a publicar? En Decápolis. Cuán grandes cosas ha hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Exactamente lo que Jesús le dijo que hiciera, eso fue lo que hizo. Él fue y contó cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y mira, cuando la gente ve en ti un cambio, cuando la gente ve tu transformación, la gente se maravilla. Y aquí lo que Dios quiere empezar a mostrarnos es lo siguiente. Cuando usted y yo tenemos un encuentro con Jesús, cuando usted y yo tenemos una vida transformada a través de Él, eso es algo que se ve. ¿Recuerda usted este hombre cómo estaba antes de conocer a Jesús? Y después de haber tenido su encuentro con Jesús, ¿cómo estaba? Ya vestido, en su juicio cabal, sentado, seguramente a los pies del Maestro. Y la gente decía: wow, esto solamente pudo haberlo hecho alguien con gran poder. Iglesia, la gente tiene que ver que tú y yo somos diferentes. Él dio su vida por ti y por mí para que tú y yo tengamos una vida y vida en abundancia. Si tú y yo realmente tuvimos un encuentro genuino con Jesús, tú y yo no podemos seguir siendo los mismos. Y eso es algo que la gente lo tiene que notar. Eso es algo que la gente lo tiene que notar. Eso es algo que se ve. Entonces, quiero hacer otra pausa. Porque este hombre dijo: Maestro, yo quiero seguirte. ¿Sabe? Nuestro versículo rema de este año, de este 2024, está en el libro de los Hechos. Y como
Dios nos ha hablado como iglesia y nos ha confirmado tanto este versículo rema. Nuestro rema, que está en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42, dice, y todos los días es todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, ojo con esto, porque este versículo está en el libro de los Hechos. Y quienes hacían esto era la primera iglesia, los primeros discípulos, los primeros cristianos. Y esa primera iglesia surgió en el momento en el que Jesús ya no estaba aquí. Pero mire lo interesante. Según el Evangelio de Marcos, no estoy diciendo que así tuvo que haber sido, pero según el Evangelio de Marcos, si usted lo ha leído desde el principio, la primera persona que fue enviada a predicar, a dar testimonio, es un hombre que había sido endemoniado. El primer hombre que fue enviado por Jesús a dar su testimonio y a predicar a los suyos fue este hombre que había estado endemoniado. Ahorita se va a dar cuenta la relación que tiene la historia de este hombre con este versículo rema. Acabamos de leer en el versículo 20 que este hombre se fue y comenzó a predicar en un lugar que se llama Decápolis. Bueno, ahora quiero que vayamos 2 capítulos adelante. Marcos capítulo 7, pero en el versículo 37. Marcos capítulo 7, versículo 37. Jesús llega a un lugar y le empiezan a llevar enfermos. Pero entre esos enfermos le llevan a un hombre que estaba mudo. Y desde el versículo 35 dice, y les mandó que no dijesen nada, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Es decir, a esas personas que había sanado, les dijo, por favor no digan nada, pero ellos iban y estaban tan maravillados que tenían que compartir lo que había hecho Dios en sus vidas. Versículo 37, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. La gente, cuando ve el poder transformador de Dios en tu vida, la gente se maravilla. Y sabe, eran tantos los milagros que la gente que estaba en ese lugar dijo, wow, Jesús, ese hombre que dice ser el Hijo de Dios, bien lo ha hecho todo, porque todos los enfermos están siendo sanados. Ahora, ¿dónde cree que estaba sucediendo esto? ¿Dónde cree que la gente se estaba maravillando por los milagros que Jesús estaba haciendo? Bueno, váyase tantito para arriba, versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea y pasando por la región de Decápolis, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Es decir, estos milagros, ¿en dónde estaban ocurriendo? En Decápolis. Y en donde había predicado el hombre que había sido endemoniado,
en Decápolis, porque ahí vivía. Entonces, quiero que por favor me siga en esto. ¿Sabe usted cuál fue el propósito de Juan el Bautista aquí en la tierra? Preparar el camino para el Mesías, para el ministerio de Jesús. ¿Y sabe usted por qué el Señor como iglesia nos está dando ese versículo rema de predicar todos los días a Jesucristo? Porque ahora usted y yo estamos preparando para su regreso, para cuando Él regrese. ¿Pero qué cree? Cuando Jesús envía a este hombre que había sido endemoniado a su casa, este hombre fue y empezó a predicar, pero sin darse cuenta, él estaba preparando el camino para cuando Jesús pasara por ahí, la gente ya le conociera. Por eso cuando Jesús llega a ese lugar, era tanta la fama que él tenía, porque había alguien que ya había predicado, y no solamente había predicado palabra sin un testimonio, había un testimonio real, un testimonio evidente. ¿Sabe? Yo no sé si quizás usted no es alguien que conoce tanto de la Biblia. A lo mejor no son tantos los versículos que tú puedes recordar. Pero ¿sabes? Lo que Dios quiere que usted y yo hagamos es que por lo menos vayamos y demos testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Ahora, he escuchado, porque en ocasiones así nos lo han predicado, o en ocasiones así también nosotros lo hemos dado a entender. Y mire, muchas veces hemos enseñado o escuchado que la mejor manera de predicar es con el ejemplo. Que a veces no necesitamos abrir nuestra boca para poder predicar de Jesucristo. ¿Y qué cree? ¿Eso es cierto? Y no. Eso es cierto y no. Y le voy a decir por qué. Porque imagínense que de pronto usted tiene un encuentro con Jesús, Jesús hace algo en su vida y usted cambia. De pronto usted tiene un matrimonio que está todo desquebrajado, pero Jesús restaura ese matrimonio. Y de pronto ese hombre que tomaba dejó de tomar, esa mujer que todo el tiempo estaba ahí celando al hombre dejó de celarlo, y la gente empieza a ver algo diferente en ti. Pero entonces tú no predicas de Jesús. Y si la gente solamente ve que hubo un cambio en ti, pero no predicaste de Jesús, entonces la gente puede tomarlo como, bueno, son buenas personas, se han esforzado, y empiezan a tomarlo como algo moral, algo bueno. Pero nunca se le dio lugar a Jesucristo. Este hombre, antes de salir y predicar, primero había un testimonio. Es decir, sí, la gente tiene que ver un cambio en tu vida. Pero si tú no predicas de Jesús, la gente nunca se enterará que fue Él quien te transformó. Así que no solamente podemos quedarnos con que tengo que vivirlo. Que la gente con mi testimonio, ¿sí? Que la gente pueda ver tu testimonio, pero tienes que predicarlo, tienes que publicarlo. Porque, miren, si solo lo vivo y no lo predico, la gente solamente creerá que somos buenas personas. Pero a quien deben de exaltar es a Jesucristo. Ahora, si solo lo predico pero no lo vivo, entonces también ahí hay un error. Así que, iglesia, usted y yo tenemos que vivir el Evangelio y predicar del Evangelio.
Tenemos que vivir como personas transformadas, pero predicar y hablar de aquel que nos transformó. Ese hombre al que seguramente nadie se le quería acercar por miedo, ese hombre al que todo el mundo señalaba, ese hombre al que todo el mundo vio como alguien perdido, como una escoria, como alguien sin valor. Un día, en las manos de Dios, tuvo un propósito, tuvo una nueva vida. Y hay algo que tengo que decirte, iglesia. Yo no sé cuántas personas de las que hoy están aquí o nos pueden estar escuchando a través de las redes sociales pudieran estar pensando que su vida no tiene un propósito. Yo no sé cuántas personas están pensando, es que yo creo que no sirvo para nada. Yo no sé cuántas personas están pensando que nunca van a poder cambiar, que Dios jamás pondría sus ojos en ellos. Yo no sé cuántas personas se han sentido señaladas por alguien. Yo no sé cuántas personas han tratado de evitarte. Así estuvo este hombre que había sido endemoniado. Pero cuando él tuvo un encuentro genuino con Jesús, entonces no solamente este hombre fue transformado, sino que tuvo un propósito divino. Y yo creo que todos los que estamos aquí, Dios nos ha transformado porque hay un propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Alguien puede decir amén a esto? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Dele fuerte ese aplauso, déselo fuerte, 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 porque es para Dios.